Dios te bendiga y bienvenido al día número 234 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y hoy estaremos leyendo el último día de Jeremías. Vamos a terminar hoy el libro de Jeremías, donde estaremos leyendo solamente del capítulo 50 al 52. 3 capítulos que nos corresponde leer el día de hoy de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable en nuestras vidas, finalizando ya ahora este libro hermoso de Jeremías. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos a ti toda gloria y toda honra. Pedimos que tú seas, Señor, hablando nuestras vidas, Señor, tal como lo has hecho, Señor, todos estos últimos 234 días, Señor, que hoy no sea la excepción, Padre. Pido por la vida de cada persona, Señor, que está conectada en este instante, Señor, que tú seas hablando y ministrando a sus vidas, a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Jeremías capítulo 50, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor con relación a Babilonia y a la tierra de los babilonios. Esto dice el Señor: Anúncienlo a todo el mundo y no se callen nada. Levanten una bandera de señales para decirles a todos que caerá Babilonia. Sus imágenes e ídolos serán hechos pedazos. Sus dioses Bel y Merodach serán completamente deshonrados, pues una nación la atacará desde el norte y traerá tal destrucción que nadie volverá a vivir allí. Desaparecerá todo. Huirán tanto las personas como los animales. En los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Todos los que los encontraban los devoraban. Sus enemigos decían: no hicimos nada malo al atacarlos, porque ellos pecaron contra el Señor. ¿Quién es su verdadero lugar de descanso y la esperanza de sus antepasados? Pero ahora, huyan de Babilonia, abandonen la tierra de los babilonios, guíen a mi pueblo de regreso al hogar, como hace el macho cabrío que va a la cabeza de la manada. Pues estoy levantando un ejército de grandes naciones del norte. Unirán fuerzas para atacar a Babilonia, y ésta será conquistada. Las flechas de los enemigos irán directamente al blanco. No errarán. Babilonia será saqueada hasta que los agresores se sacien con el botín. Yo, el Señor, he hablado. Se alegran y regocijan ustedes que despojaron a mi pueblo elegido. Retozan como becerros en el prado y relinchan como sementales. Pero su tierra natal será llena de vergüenza y deshonra. Ustedes serán la última de las naciones, un desierto, tierra seca y desolada. A causa del enojo del Señor, Babilonia se convertirá en una tierra baldía y desierta. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Sí, prepárense para atacar Babilonia. Todas ustedes, naciones vecinas, que sus arqueros disparen contra ella, que no escatimen flechas, pues pecó contra el Señor. Lancen gritos de guerra contra Babilonia desde todas partes. Miren, se rinde. Sus murallas han caído. Es la venganza del Señor. Así que vénganse también ustedes. Háganle lo mismo que ella les hizo a otros. Saquen de Babilonia a todos los sembradores. Despidan a todos los segadores. Debido a la espada del enemigo, todos huirán a sus propias tierras. Los israelitas son como ovejas que han sido esparcidas
por los leones. Primero los devoró el rey de Asiria. Después Nabucodonosor, rey de Babilonia, les quebró los huesos. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ahora castigaré al rey de Babilonia y a su tierra de la misma manera que castigué al rey de Asiria. Traeré a Israel de regreso a su hogar, a su propia tierra, para comer en los campos de Carmelo y Basán, y para quedar saciado una vez más en la zona montañosa de Efraín y Galaad. En esos días, dice el Señor, no se encontrará pecado en Israel ni en Judá, porque perdonaré el remanente que yo guardé. Mis guerreros suban contra la tierra de Merataim y contra la gente de Pecod. Persíganlos, mátenlos y destruyanlos por completo, como les he ordenado, dice el Señor. Que en la tierra se escuche el grito de guerra, un clamor de gran destrucción. Babilonia, el martillo más poderoso de toda la tierra, queda roto y hecho pedazos. Babilonia queda desolada entre las naciones. Escucha, Babilonia, porque te tendí una trampa. Estás atrapada porque luchaste contra el Señor. El Señor abrió su arsenal y sacó armas para desahogar su furor. El terror que caiga sobre los babilonios será la obra del Señor soberano de los ejércitos celestiales. Sí, vengan contra ella desde tierras lejanas y abran sus graneros, aplasten sus muros y sus casas y conviértanlos en montones de escombros. Destruyanla por completo y no dejen nada. Maten incluso a sus becerros. Para ellos también será terrible. Masácrenlos a todos, pues ha llegado el día del juicio a Babilonia. Escuchen a la gente que escapó de Babilonia, mientras cuentan en Jerusalén cómo el Señor nuestro Dios se vengó de los que destruyeron su templo. Manden llamar a los arqueros para que vengan a Babilonia. Rodeen la ciudad para que nadie escape. Háganle lo mismo que ella les hizo a otros, porque desafió al Señor, el Santo de Israel. Sus jóvenes caerán en las calles y morirán. Todos sus soldados serán matados, dice el Señor. Mira, pueblo arrogante, yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ha llegado el día de tu juicio, el día en que te castigaré. Oh tierra de arrogancia, tropezarás y caerás, y nadie te levantará. Pues encenderé un fuego en las ciudades de Babilonia, que consumirá a todo a su alrededor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Los pueblos de Israel y de Judá han sido agraviados. Sus captores los retienen y se niegan a soltarlos. Pero el que los redime es fuerte. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Él los defenderá y nuevamente les dará descanso en Israel. Pero para la gente de Babilonia no habrá descanso. La espada destructora golpeará a los babilonios, dice el Señor. Golpeará al pueblo de Babilonia, también a sus funcionarios y a sus hombres sabios. La espada golpeará a sus sabios consejeros y se volverán necios. La espada golpeará a sus guerreros más poderosos, y el pánico se apoderará de ellos. La espada golpeará sus caballos, sus carros de guerra, y a sus aliados de otras tierras, y todos se volverán como mujeres. La espada golpeará sus tesoros, y todos serán saqueados. Una sequía afectará el suministro de agua y hará que se seque. ¿Y por qué? Porque toda la tierra está llena de ídolos y la gente está locamente enamorada de ellos. Pronto Babilonia será habitada por hienas y animales del desierto. Será un hogar de búhos. Nunca más vivirá gente allí. Quedará desolada para siempre. La destruiré tal como yo destruí a Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dice el Señor. Nadie vivirá allí. Nadie la habitará. Miren, un gran ejército viene del norte. Desde tierras lejanas se levantan contra ti una gran nación y muchos reyes.
Están armados con arcos y lanzas. Son crueles y no tienen compasión de nadie. Cuando avanzan sobre sus caballos, se oyen como el rugido del mar. Vienen en formación de batalla, con planes de destruirte, Babilonia. El rey de Babilonia ha oído informes acerca del enemigo y tiembla de miedo. Punzadas de angustia se han apoderado de él, como las de una mujer que está en trabajo de parto. Vendré como un león que sale de los matorrales del Jordán y atacaré las ovejas en los pastos. Expulsaré a Babilonia de su tierra. Él y nombraré al líder que yo escoja. Pues, ¿quién es como yo y quién puede desafiarme? ¿Qué gobernante puede oponerse a mi voluntad? Escuchen los planes que tiene el Señor contra Babilonia y contra la tierra de los babilonios. Aún sus hijos pequeños serán arrastrados como ovejas, y sus casas serán destruidas. La tierra temblará con el grito: ¡Babilonia ha sido tomada! Su grito de desesperación se oirá en todo el mundo. Jeremías capítulo 51. Esto dice el Señor: Incitaré a un destructor contra Babilonia y contra la gente de Babilonia. Vendrán extranjeros y la aventarán, la soplarán como si fuera paja. Vendrán de todos lados para levantarse contra ella en su día de tribulación. No dejen que los arqueros se pongan sus armaduras, ni que tensen sus arcos. No perdonen la vida ni siquiera a sus mejores soldados. Que su ejército sea completamente destruido. Caerán muertos en la tierra de los babilonios, acuchillados en sus calles. Pues el Señor de los ejércitos celestiales no ha abandonado a Israel ni a Judá. Todavía es su Dios, aunque su tierra se llenó de pecado contra el Santo de Israel. Huyan de Babilonia, sálvense a sí mismos, no queden atrapados en su castigo. Es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su merecido. Babilonia ha sido como copa de oro en las manos del Señor, copa que hizo emborrachar a todo el mundo. Las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron, pero repentinamente cayó también Babilonia. Lloren por ella, denle medicina, quizá todavía pueda sanarse. La habríamos ayudado si hubiéramos podido, pero ya nada se puede hacer por ella. Déjenla ir, abandónenla, regresen ahora a su propio país, pues su castigo llega hasta los cielos. Es tan grande que no se puede medir. El Señor nos ha hecho justicia. Vengan, anunciemos en Jerusalén todo lo que hizo el Señor nuestro Dios. Afilen las flechas, alcen los escudos, pues el Señor ha incitado a los reyes de Media a que marchen contra Babilonia y la destruyan. Esta es su venganza contra los que profanaron su templo. Levanten la bandera de guerra contra Babilonia. Refuercen la guardia y pongan centinelas. Preparen la emboscada, porque el Señor llevará a cabo todos sus planes contra Babilonia. Tú eres una ciudad junto a un gran río, un gran centro comercial, pero tu fin ha llegado. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este voto y lo juró por su propio nombre. Tus ciudades se llenarán de enemigos, como campos plagados de langostas, y cantarán victoria sobre ti. El Señor hizo la tierra con su poder, y la preserva con su sabiduría, con su propia inteligencia. Desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio, todos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido su pueblo.
su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Tú eres mi hacha de guerra y mi espada, dice el Señor. Contigo destrozaré naciones y destruiré muchos reinos. Contigo destrozaré ejércitos, destruiré al caballo y al jinete, al carro de guerra y al conductor. Contigo destrozaré a hombres y a mujeres, a ancianos y a niños, a muchachos y a jovencitas. Contigo destrozaré a pastores y rebaños, a campesinos y bueyes, a capitanes y oficiales. Le daré a Babilonia y a sus habitantes el pago que se merecen por todo el mal que le hizo a mi pueblo en Jerusalén, dice el Señor. Mira, oh poderosa montaña, destructora de la tierra. Yo soy tu enemigo, dice el Señor. Levantaré mi puño contra ti, para derribarte desde las cumbres. Cuando termine contigo, no serás más que un montón de escombros quemados. Para siempre quedarás desolada. Aún tus piedras no volverán a usarse para construir. Te aniquilarán por completo, dice el Señor. Levanten una bandera de señales a las naciones. Hagan sonar el grito de guerra. Movilicen a todos contra Babilonia. Prepárenlas para luchar contra ella. Convoquen a los ejércitos de Ararat, Nini y Askenaz. Nombren a un comandante y traigan una multitud de caballos como una nube de langostas. Levanten contra ella a los ejércitos de las naciones dirigidos por los reyes de Media y por todos sus capitanes y oficiales. La tierra tiembla y se retuerce de dolor, porque todos los planes del Señor contra Babilonia no han cambiado. Babilonia quedará desolada, sin un solo habitante. Sus guerreros más poderosos ya no luchan más, permanecen en sus cuarteles, sin valentía, se volvieron como mujeres. Los invasores quemaron las casas y derribaron las puertas de la ciudad. Las noticias se transmiten de un mensajero al otro, al paso que los mensajeros se apuran a avisarle al rey que la ciudad ha sido tomada. Se han cortado todas las rutas de fuga. Los pantanos están en llamas. Y el ejército se llenó de pánico. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Babilonia es como el trigo en el campo de trillar, a punto de ser pisoteado. Dentro de poco comenzará la cosecha. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos devoró, nos aplastó y nos dejó sin fuerzas. Nos tragó como un gran monstruo y llenó su barriga con nuestras riquezas. Nos echó de nuestro propio país. Hagan que Babilonia sufra como nos hizo sufrir a nosotros, dice la gente de Sión. Hagan que el pueblo de Babilonia pague por derramar nuestra sangre, dice Jerusalén. Esto dice el Señor a Jerusalén. Yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Secaré su río, tal como sus fuentes de agua, y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, frecuentada por chacales. Será objeto de horror y menosprecio, un lugar donde no vive nadie. Sus habitantes rugirán juntos como leones fuertes, gruñirán como cachorros de león, y mientras estén sonrojados por el vino, les prepararé otra clase de banquete. Los haré beber hasta que se duerman, y nunca se despertarán, dice el Señor. Los llevaré como a corderos al matadero, como a carneros y chivos para el sacrificio. ¿Cómo ha caído Babilonia, la gran Babilonia, aclamada en toda la tierra? Ahora se ha convertido en objeto de horror entre las naciones. El mar ha subido sobre Babilonia, está cubierta por las violentas olas. Sus ciudades ahora quedan en ruinas. Es la árida tierra baldía, donde no vive nadie, ni nadie pasa por allí. Entonces yo castigaré a Abel, el dios de Babilonia, y haré que vomite todo lo que se comió. Nunca más las naciones vendrán a rendirle culto. La muralla de Babilonia ha caído. Sal, pueblo mío, huye de Babilonia. Sálvense.
Huyan del terrible enojo del Señor, pero no tengan pánico ni temor cuando oigan los primeros rumores de que se acercan los soldados, pues los rumores seguirán llegando año tras año. Estallará la violencia en la tierra, en tanto los líderes se peleen unos contra otros, pues ciertamente se acerca la hora cuando castigaré a esta gran ciudad y a todos sus ídolos. Toda su tierra será avergonzada, y sus muertos caerán en las calles. Entonces los cielos y la tierra se alegrarán, porque del norte los ejércitos destructores vendrán contra Babilonia, dice el Señor. Así como Babilonia mató a la gente de Israel y a la gente de otros pueblos por todo el mundo, asimismo debe morir su gente. Váyanse, todos ustedes que escaparon de la espada. No se detengan para mirar, huyan mientras puedan. Recuerden al Señor, aunque estén en una tierra lejana, y piensen en su hogar en Jerusalén. Estamos avergonzados, dicen los del pueblo. Estamos ofendidos y en desgracia, porque extranjeros profanaron el templo del Señor. Sí, dice el Señor, pero se acerca la hora en que destruiré a los ídolos de Babilonia. Los quejidos de la gente herida se oirán por toda la tierra. Aunque Babilonia llegue tan alto como los cielos y haga sus fortificaciones increíblemente resistentes, aún así yo enviaré enemigos para que la saqueen. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen, oigan el llanto de Babilonia, el sonido de la gran destrucción que surge de la tierra de los babilonios, pues el Señor destruye a Babilonia, silenciará su vozarrón. Oleadas de enemigos golpean contra ella. Resuenan en la ciudad los ruidos de batalla. Vienen contra Babilonia ejércitos destructores. Apresan a sus hombres valientes y sus armas se quiebran en sus manos. Pues el Señor es Dios que da justo castigo. Él siempre le da a cada cual su merecido. Haré que sus autoridades y hombres sabios se emborrachen junto con sus capitanes, oficiales y guerreros. Caerán dormidos y nunca más se despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Las gruesas murallas de Babilonia serán arrasadas y sus inmensas puertas serán quemadas. Los constructores de muchos países han trabajado en vano, porque su obra será destruida por fuego. El profeta Jeremías le dio el siguiente mensaje a Seraías, hijo de Nerías y nieto de Maaseías, un oficial del Estado Mayor, cuando Seraías fue a Babilonia junto con el rey Sedequías de Judá. Esto sucedió durante el 4º año del reinado de Sedequías. Jeremías registró en un rollo todos los terribles desastres que pronto vendrían sobre Babilonia. Todas las palabras escritas aquí. Le dijo a Seraías: cuando llegues a Babilonia, lee en voz alta todo lo que está en este rollo. Luego di: Señor, tú has dicho que destruirás a Babilonia de manera que no quedarán personas ni animales. Ella permanecerá vacía y abandonada para siempre. Cuando hayas terminado de leer el rollo, átalo a una piedra y arrójalo al río Éufrates. Luego di: de la misma manera, Babilonia y su pueblo se hundirán para no levantarse jamás a causa de los desastres que traeré sobre ella. Aquí terminan los mensajes de Jeremías. Jeremías capítulo 52. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro.
Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos. También masacró a todos los funcionarios de Judá en Ribla. Luego le sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce, y el rey de Babilonia lo llevó a Babilonia. Sedequías permaneció allí en prisión hasta el día de su muerte. El 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivo a algunos de los más pobres, al resto de las personas que quedaban en la ciudad y a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, la despabiladera de las lámparas, los tazones y los platos y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los cuencos pequeños, los recipientes para quemar incienso, los tazones, los calderos, los candelabros, los cucharones y las copas utilizadas para las ofrendas líquidas, y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar con los 12 bueyes de bronce que estaban debajo y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Esos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos del rey Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Eran huecas, con un grosor de 8 centímetros. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Había 96 granadas a los lados y un total de 100 granadas en la red alrededor de la parte superior. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisionero al sumo sacerdote Seraías, el sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 7 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento,
y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí, en Ribla, en la tierra de Amat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutara a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. El número de cautivos llevados a Babilonia en el 7º año del reinado de Nabucodonosor fue de 3023. Más adelante, en el año 18 de Nabucodonosor, se llevó a 832 más. En el año 23 del reinado de Nabucodonosor, él envió a Nabuzaradán, capitán de la guardia, quien se llevó consigo a 745 más, un total de 4.600 cautivos. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 31 de marzo de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Esto continuó hasta el día de su muerte. Aleluya, así que hemos terminado el libro de Jeremías, donde hemos leído el día de hoy el capítulo 50 al 52. Y vemos que en estos capítulos nos muestran la caída ahora de Babilonia. El imperio que parecía invencible a través del libro de Jeremías que hemos leído, ¿verdad? Y vemos el cumplimiento de la palabra de Dios respecto al juicio de las naciones. Y a la vez se narra la destrucción de Jerusalén y el exilio, pero con un cierre lleno de esperanza, que Dios nunca olvida a su pueblo. Él trae su justicia y su redención. En el capítulo 50 vemos nosotros la profecía contra Babilonia, donde Dios anuncia el juicio contra Babilonia, el instrumento que usó para disciplinar a Israel, que aunque Babilonia era poderosa, sus ídolos no la salvarían y sería derrotada por un ejército del norte, refiriéndose a los medos y persas, que viene a ser el siguiente reinado, ¿verdad? Que toma el control. Y en medio de este juicio, Dios promete que Israel y Judá regresarán a sus tierras y buscarán al Señor su Dios. Se van a volver a Dios. Va a regresar el corazón de ellos al corazón de Dios. Y una de las cosas que podemos ver es de que Dios puede usar incluso a las naciones paganas para cumplir su propósito. Dios puede usar el instrumento que a Él le plazca para poder Él traer su juicio, para poder Él cumplir su propósito. Aleluya. Pero el orgullo y la idolatría siempre traerán la caída de naciones, de personas. En el capítulo 51 vemos nosotros que ahora aquí se repite con más detalle la sentencia contra Babilonia. Dice, sus murallas caerán, sus ríos serán secos y su gloria terminará. Jeremías envió una carta a Babilonia con la orden de leerla y luego que esa carta fuera arrojada al río Éufrates como señal de su destrucción inevitable. Otra vez, un acto profético, ¿verdad? Y vemos que se recalca que Dios es el creador del mundo. Y no tan solamente el creador del mundo, pero Él es juez soberano de las naciones. Él es rey, Él es Dios, Él es soberano, Él es el Dios
todopoderoso. Todo poder humano, todo este trono humano es pasajero. Pero la justicia y el poder de Dios permanecen para siempre. Él es eterno. Él es rey sobre todo. Aleluya. Cielo y tierra pasará. Reinos y reyes vendrán. Pero Dios permanece, su palabra permanece, aleluya. Sus palabras van a dar cumplimiento. Y en el capítulo 52, vemos que en ese capítulo es un relato histórico que describe cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió a Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio en el año 586 a.C. El rey Sedequías fue capturado, cegado y llevado a Babilonia en cadenas, tal como Jeremías lo había profetizado y le había advertido, ¿verdad? Como vimos en los capítulos anteriores. Y se narran los detalles de la destrucción del templo de igual forma, el saqueo de los tesoros sagrados y el número de cautivos que fueron llevados a Babilonia. Y el libro concluye hablando sobre Joaquín, el rey de Judá en el exilio, que es liberado de prisión por el rey Evil-Merodach de Babilonia y es tratado con dignidad. Y no tan solamente esto, pero él es puesto en una posición mucho más alta que los demás reyes que estaban en exilio, porque recuerden, Babilonia era un reinado poderoso que había tomado no tan solamente a Israel, pero recordemos de que Dios había traído también juicio sobre varias otras naciones, al cual Dios estaba permitiendo que Babilonia se pusiera por encima de ellos, ¿verdad? Dios le estaba dando la victoria a Babilonia, porque estaba todo esto dentro del propósito de Dios, el traer juicio. Y que el juicio de Dios no solamente es por así, porque Dios es un Dios malo, no. Dios es un Dios justo y es un buen padre. Y un buen padre corrige a sus hijos. Y Dios en su misericordia en el libro de Jeremías vimos nosotros cómo Dios trajo esa advertencia, pero aún así cerraron sus oídos los pueblos, las naciones, y no quisieron escuchar la advertencia de Dios. Y Dios, en su misericordia, trae ese juicio para que pueda arrepentirse. No tan solamente Israel, pero las naciones puedan reconocer que sus ídolos, sus dioses hechos de metal, de madera, no son más que solamente eso. Ellos no son Dios, no son el Dios verdadero. Y Dios les da la oportunidad por medio de este juicio para que ellos puedan reconocer a Dios, al verdadero Dios, y puedan ellos arrepentirse de sus caminos y seguirlo y hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, el honrarlo, el caminar en la verdad, el caminar en rectitud y ya no más en pecado, ya no más en rebeldía, ya no más por sus propios concupiscencias. Aleluya. Así que este libro verdaderamente es muy lindo, donde vemos que nos muestra que Dios es fiel a su palabra. Él disciplina, pero también restaura. Babilonia, en este libro, ¿verdad? En este relato, parecía indestructible. Ellos pudieron haber pensado de que estaban en la cima, que ellos eran todopoderosos, mas no entendían que era Dios que les estaba dando esa potestad. Y aún así,
Dios mismo, quien les dio esta potestad, les quitó este poderío y fue derribada en el tiempo señalado por Dios. Jerusalén, que cayó por su pecado, recibió también una promesa de restauración. Y hoy podemos confiar en que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la palabra de Dios se cumplirá. Hoy en día estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos. El juicio de Dios sobre la tierra. Pero a todos aquellos que están atentos y alertos, escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. Debemos de ser entendidos de los tiempos en los cuales estamos viviendo y no ignorar los tiempos en que vivimos, la palabra que Dios nos revela por medio de su palabra, por medio del Espíritu. De la misma forma en cómo el pueblo de Israel ignoró una y otra vez aquella palabra que venía de parte de Dios por medio de la vida de Jeremías, porque no era aquello que ellos querían escuchar. Muchas veces queremos escuchar las palabras de prosperidad, te va a ir bien, todo va a mejorar, pero si conocemos la palabra, que Dios ya habló de antemano, tal como con Jeremías, que les estaba hablando una palabra no linda al pueblo y el pueblo no quería escuchar esa palabra, pero esa fue la palabra que se cumplió. Entonces tenemos que ser sabios y precavidos y ser entendidos y obedientes a aquello que Dios ya habló. Aleluya. Así que Dios es bueno. Así que llegamos al final de un libro lleno de advertencias, lágrimas, pero también promesas de restauración. Dios gobierna sobre la historia y su plan de salvación siempre avanza. Dios te bendiga.